Hechos, Nuevo Testamento, pasando los evangelios, adelante de Juan, antes de Romanos, la página no sé porque cada Biblia es diferente. Pero bueno, Hechos capítulo 5, versículo 1 y 2. Cuando lo tenga, dígame amén. Ya somos más, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, vendió un terreno, vendió ahí unas propiedades que tenía, ¿no? Y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias, Señor amado, por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque tu presencia, Señor, desciende. Porque podemos tocar la nube de tu gloria, Señor, y entrar en una atmósfera de gozo y de adoración. Ahora, Señor, que vamos a ser ministrados por tu palabra, rogamos y suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo abra por favor nuestros oídos para escuchar atentamente tu palabra. Abre, Señor, nuestra mente para entender tu palabra y nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada. Nos ponemos, Señor, en tus manos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. A este tema, mis amados hermanos, le hemos puesto hipocresía letal. 2 puntos: cuando fingir ser espiritual cuesta la vida. Hipocresía letal. Cuando fingir ser espiritual cuesta la vida. Es un tema bastante fuerte, es un título bastante fuerte, pero bueno, también si nos comprometemos a estudiar un libro completo de la Biblia, hay que tocar los temas incómodos, hay que tocar los aspectos incómodos. Y bueno, le decía el Señor, dame la gracia para poder transmitir este mensaje. En 1995, ya hace varios ayeres, en Pittsburgh, allá en Estados Unidos, hubo un hombre que tuvo la gran idea de ir a robar un banco sin máscara, ¿no? Uno diría, bueno, si vas a ir a robar un banco, pues lo primero, ¿no?, que se pone pues es la máscara, el pasamontañas, para que no lo vean, ¿no? Resulta, o sea, es hasta ridículo, que solo se untó limón en la cara porque alguien le dijo que si se untaba limón en el rostro podía usarse como una especie de tinta invisible que en las cámaras no lo iban a cachar, ¿no? Entonces alguien le dijo, mira, yo me unto limón en la cara y entro y robo y asalto y nadie me ha agarrado, nadie me cacha porque no me pueden ver, es como una tinta invisible, ¿no? Entonces pues resulta que aquel muy envalentonado se mete a robar el banco y pues luego lo agarran, ¿no? Ya cuando presentan la evidencia y le presentan el video de las cámaras, pues se da cuenta él de que su rostro se puede ver perfectamente y no hay manera de escapar, ¿no? Él estaba muy sorprendido, o sea, cuenta la historia que estaba sumamente sorprendido porque él estaba seguro de que tenía una especie de tinta invisible, ¿no? No tenía idea de cómo podían verlo, ¿no? En algún momento pues llegó a preguntarle a sus malas amistades que entonces se había equivocado del tipo de limón. O sea, mire, en ese punto cayó en esa mentira. Toda esta historia ridícula, ¿no? Porque a veces así actúa la hipocresía espiritual, mis amados hermanos. Porque a veces la hipocresía espiritual es así. La hipocresía piensa que puede esconder el pecado
atrás de la máscara de la religiosidad. La hipocresía espiritual piensa que puede ocultar la verdad haciéndose el religioso, haciéndose el adorador, ¿no? Quieren aplicar el jugo de limón en buenas obras cuando las manos están completamente sucias, ¿no? Quieren aplicar el jugo de limón queriéndose pasar por buenas personas cuando en realidad están completamente sucios en su interior, para ocultar las intenciones corruptas del corazón. Pero sabemos, mis amados hermanos, que delante de Dios, toda nuestra vida, todo nuestro corazón y tal y como somos, estamos completamente desnudos ante su presencia. Karl Barth dijo: la hipocresía es la mentira más peligrosa porque disfraza de virtud para evitar el arrepentimiento. No, se disfraza de virtud para evitar el arrepentimiento. La hipocresía es una palabra griega muy, muy interesante, que básicamente quiere decir dar una cara que no es, ¿no? Dar a conocer algo que no es. De hecho, así se le conocía a algunos actores de teatro, el hipócrita, pero no era una palabra despectiva. Ya pasando el tiempo, cuando alguien no era auténtico, le decían: pues es que tú eres un actor, ¿no? De hecho, hasta hay una canción aquí, ¿verdad? Que yo como actor, se la sabe, ¿verdad? Tú como actriz, mira, hasta el tono agarró el brother ahí. La hipocresía es así. La hipocresía se puede vestir de buenas intenciones, se puede vestir probablemente de buenas obras, pero atrás de esa buena obra hay algo que se quiere ocultar. Si vamos a estos versos, versículos 1 y 2, nos habla de un matrimonio. Este era un matrimonio. Ananías y Zafira eran matrimonio. Y dice que vendieron una heredad. Tenían un terreno, o tenían terrenos, o tenían casas, tenían propiedades, y además ellos eran miembros de la iglesia, ¿no? Eran miembros de la iglesia y fueron bendecidos con una heredad. Lo más interesante aquí, mis amados hermanos, es que en ninguna parte de la Biblia dice que los apóstoles les pidieron, número uno, no les pidieron que vendieran la propiedad. Número dos, si la vendían, tampoco los apóstoles les pidieron que les dieran todo el dinero de la venta. Esos son dos puntos muy importantes que hay que entender en este pasaje. No les pidieron vender y tampoco les pidieron ofrendar. Sin embargo, lo que ellos hacen es disfrazarse de ofrendadores generosos y decir y llegar ante los apóstoles con una ofrenda diciéndoles: esto es la ofrenda de toda la heredad que vendimos. Esto es todo el dinero de lo que vendimos. Y resulta que solamente estaban dando una parte. No nos dice cuánto. No nos dice cuánto. Pudieron haber dado quizás la mitad, un 30%, el diezmo si quiere, pero ellos querían lucirse delante de los apóstoles y de la iglesia y decir: aquí traigo una ofrenda de esas meras, pastor, de esas que le van a alcanzar ahora sí hasta para su casa, para que vean aquí que el que más ofrenda y el más leal soy yo. Trazaron un plan para mentir. Guardan una parte del dinero para ellos y otra parte la dan como ofrenda, pero ellos no estaban obligados a dar todo, mis amados hermanos. El pecado de Ananías y Zafira no es un pecado financiero. Nuevamente lo vuelvo a poner en claro.
el pecado de Ananías y Zafira, porque a veces algunos predicadores se agarran de es que le robaron a Dios el diezmo, no es un pecado financiero, es un pecado moral. El problema de ellos estaba en el corazón, no estaba en las finanzas, estaba en su corazón. El pecado no era la porción retenida, mis amados hermanos. Creo que el texto es bastante claro que ellos eran libres de dar lo que ellos quisieran dar, ¿no? Ellos eran libres de dar lo que ellos, si querían dar el diezmo, era bienvenido el diezmo. Si querían dar una ofrenda, ¿no?, del 20%, 30%, era bienvenido ese porcentaje. Si no querían dar nada, también estaban libres de no dar nada. ¿Por qué? Porque era su heredad, era su terreno, eran sus casas, eran sus tierras, eran sus propiedades. ¿Me está entendiendo, mis amados hermanos? El pecado está en fingir una entrega completa, simulando una devoción y un don que no tenían. Esto tiene que ver con el don de la generosidad. Ese es el don que hablamos, el don de la generosidad, el don de dar, mis amados hermanos. Entonces aquí el pecado fue ese, mis amados hermanos, una corrupción interna que estaba disfrazada de santidad. Esto es algo muy interesante. También dice que retuvo, ¿verdad? Dice que sustrajo, que retuvo. Curiosamente, es la misma palabra que en la Septuaginta aparece en el pecado de Acán, que escondió el manto babilónico y el oro con Josué. ¿Sí se acuerda? ¿Se acuerda ahí en Josué que dice que había un hombre llamado Acán que durante la victoria pues encontró un manto, encontró oro y agarró todo y lo puso, lo escondió, lo enterró ahí en su tienda? Y entonces las cosas empezaron a ir peor, empezaron a perder. Lo más importante es que Josué perdió la batalla contra Jai y le pregunta: Señor, ¿de dónde? Y Dios le habla y le dice: hay alguien llamado Acán que ha cometido anatema. Es exactamente este mismo paralelismo, mis amados hermanos, el mismo paralelismo. Entonces lo pone a los pies de los apóstoles y le dice: mire, apóstol, aquí le traigo la bendición más grande que le puedo dar. Aquí le traigo la ofrenda más grande que nadie le va a dar, ¿no? ¿Qué nos deja esto? La sinceridad vale más que la apariencia, mis amados hermanos. La sinceridad vale más que la apariencia, mis amados hermanos. Dios siempre va a preferir un corazón quebrantado que una imagen religiosa pulida. Prefiere un corazón que llegue a la iglesia diciendo: Señor, probablemente te fallé, estoy mal con mis hijos, estoy mal con mi esposa, estoy mal en mi trabajo, estoy mal en la familia, pero aquí estoy tal como soy, Señor. En lugar de fingir cosas que no están sucediendo, mis amados hermanos. En lugar de tratar de ser una persona que realmente no somos. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no es un escenario de apariencias, mis amados hermanos. La iglesia no es un escenario de apariencias. Porque ¿sabe algo? La fe se va a manifestar cuando estamos en lo privado. Ahí cuando nadie nos ve, se forja la persona que somos. Ahí cuando nadie nos ve, mis amados hermanos, se forja el tipo de personas que usted y yo somos delante de Dios. Entonces, mis hermanos, Dios no bendice lo que finges ser, sino que Dios bendice lo que verdaderamente rindes ante sus pies. ¿Me entiende eso? Dios no va a bendecir al que finge. Dios va a bendecir al que rinde lo que tiene delante de Dios. Al que rinde, mis amados hermanos, lo que tiene delante de Dios. Lo que somos, eso hay que entregarlo al Señor. Dice amén a eso.
Hermano, es que yo no tengo mucho. Así sucedió con una mujer que estaba ahí en el templo y dice que depositó ahí en el ofrendero solo unas pocas monedas. Y Jesús vio a esa mujer y dijo: de cierto les digo que esta mujer ha dado más de lo que todos juntos pueden dar, porque ella dio todo lo que tenía. Lo poco que usted tiene, para Dios es lo más valioso que puede recibir. Lo poco que podamos tener y ponerlo a sus pies, con eso Dios va a hacer milagros y va a hacer prodigios. Cuando Dios llama a Moisés y le dice: Moisés, ¿qué tienes en la mano? Moisés no llevaba dinero, no tenía propiedades, vivía con el suegro además. Cuidaba las cosas del suegro, cuidaba los rebaños del suegro. Moisés no tenía nada. Sin embargo, cuando Dios lo llama a ser el libertador de Israel, le pregunta: Moisés, dime qué tienes en la mano. Le dice: Señor, pues tengo una vara. Pues con esa vara vas a sacar a mi pueblo Israel de Egipto. Hoy el Señor le hace la pregunta a usted y contéstele en su corazón: ¿qué tiene usted en sus manos hoy? ¿Qué tiene usted en sus manos? Señor, a lo mejor tengo un corazón roto. Pues ese corazón roto Dios lo va a restaurar y lo va a usar para su gloria. Dice amén a eso. ¿Qué tienes en tus manos? Hágase la pregunta. ¿Qué tienes en tus manos en este momento? Eso que hay en tu corazón, eso que tienes en tus manos, es lo que Dios busca para glorificarse en tu vida en este tiempo. Dice amén. Y algo sucedió, versos del 3 al 6. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y sustraigas el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? En pocas palabras le estaba diciendo: era tuya, Ananías, siempre fue tuya, y vendida no estaba en tu poder. Otra vez diciéndole: siempre fue tuya, yo no te la pedí, Dios no te la pidió, siempre fue tuyo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Wow. ¿Sabe algo? La exhortación del apóstol Pedro a Ananías no fue por no dar todo el dinero de la propiedad. La exhortación del apóstol Pedro a Ananías fue por mentirle al Espíritu Santo, que es Dios, por aparentar ser una persona que no era, por aparentar ser generoso cuando en realidad era un mentiroso, por aparentar ser espiritual cuando en realidad era otra persona llena de avaricia, llena de codicia en su corazón. Esta frase está muy fuerte, pero la tengo que decir. El pecado oculto trae consecuencias públicas. Lo vuelvo a repetir. El pecado oculto trae consecuencias públicas. Le digo, este mensaje es complicadísimo, hermano, complicadísimo, pero teníamos en algún momento que predicarlo. Mire, mis amados hermanos. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios en el cual podemos tocar la nube de gloria, podemos tocar su amor, podemos tocar su poder, podemos ver sus milagros, podemos sentir su presencia, pero no por eso Dios deja de ser santo. No por eso Dios deja de ser un Dios que aborrece el pecado.
Y dice el pastor Paul Washer, y también al pecador. Hay que entenderlo, mis amados hermanos. Le vuelvo a repetir, a veces esto se predica como pecados financieros, ¿verdad? Si no das, entonces te va a pasar como Ananías y Zafira. Y si no das todo lo que tienes, entonces te vas a morir. Y un montón de cosas. Realmente el pecado está en el corazón. El pecado está en la espiritualidad de la persona. Aparentar ser lo que no somos, mis amados hermanos. Si no somos espirituales, pues bueno, hay que esforzarnos a hacerlo entonces. Pero no aparentamos ser de la noche a la mañana lo que no somos. No aparentemos, mis amados hermanos, ser las grandes personas que probablemente piensan que pueden dar mucho a la iglesia. Y a veces lo único que traen es pura maldición, mis amados hermanos. Digo, bendito Dios que ya no estamos en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabe algo? Dice la Biblia que cuando los hijos eran rebeldes y que los exhortaban y los volvían a exhortar y los volvían a exhortar, y a lo último decía la Biblia, eso es bien interesante, que los sacaban fuera del campamento, juntaban al pueblo y los apedreaban hasta que se murieran. Y decía la ley: así erradicarás el mal de entre mi pueblo. Gloria a Dios que ya no estamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ese consejo yo ya no lo puedo dar. Pero ¿sabe algo? Cuando un corazón está vestido de aparente espiritualidad, pero realmente hay pura hipocresía, por eso le va mal y le va como le va. Hermano, pero es que yo vengo a la iglesia, yo sirvo, yo adoro, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago, yo deshago, yo me esfuerzo aquí en la iglesia y me sigue yendo mal. Mire, yo no soy adivino. Y obviamente buscamos todas las vertientes, el por qué pasan ciertas cosas en la vida de los cristianos, ¿verdad? Pero esta es una vertiente que es muy complicada de tocar. Porque si la tocamos así directo y decimos, ¿no será que tú le estás fallando a Dios y no que Dios te está fallando a ti? Y ahí es donde se va a levantar, se va a ir y no va a regresar a la iglesia. Es que no hay amor. Mire, hay que entender, usted y yo, que a veces hay ciertos problemas, por no decir la mayoría, donde, vamos a ser honestos, uno mismo se metió y uno mismo va a tener que aprender a salir. Hay otro tipo de problemas donde Dios nos mete, pero donde Dios nos mete, Dios nos saca. Eso es lo bueno. Pero donde uno se mete, ¿qué cree? Uno es el que se tiene que salir con la ayuda de Dios, pero uno es el que se tiene que salir. Entiéndamelo de esa manera, mis amados hermanos. Lo que buscamos en esta tarde, mis amados hermanos, es que usted y yo erradiquemos hipocresía de nuestro corazón y nos presentemos al Señor tal y como somos. Tal y como somos. Con nuestros errores, con nuestros defectos, con nuestro mal carácter, a veces con nuestros pleitos, a veces con nuestros problemas, ¿no? Con muchas otras cosas, mis amados hermanos, pero tal y como somos. Hace muchos años había un pastor puertorriqueño, no le voy a decir su nombre por respeto al pastor, pero él llegó a contar que cuando inició su ministerio, horas antes de predicar, se peleaba con su esposa, y no se peleaba como usted se pelea con la suya, se peleaban a golpes, se agarraban a golpes, hermano. Y hubo un día donde la hermana no lo aguantó y le pone ahí un gancho en el ojo.
1 hora antes de predicar, imagínese el ojo así, todo hinchado, ¿verdad? La brodita se ve que ya hasta había tomado clases de box, no precisamente para practicarlo, sino para defenderse del marido. Cuando eso sucede, los dos como que vuelven en sí y dijeron: oye, ¿estamos mal? ¿Cómo es que me invitan a predicar a iglesias y esto y estamos mal? Mira cómo me dejaste. Y la esposa ahí dice: no, tienes razón, ¿y ahora cómo le hacemos? A ver, ponte hielo, no se deshincha, déjame te corto tantito para que salga sangre y se bueno, terminó peor el brother, terminó muchísimo peor, ¿no? Sí, cuenta que le cortó ahí, más o menos se le deshinchó, pero pues ahora traía el ojo morado más una cortada, ¿no? Diciendo: pastor, ¿qué le pasó? ¿no? ¿Qué dice? A ver, ¿qué iba a responder? ¿Ah? ¿Sabe algo? Es por eso tan importante decir: mis hermanos, hay que presentarnos ante Dios, no ante los hombres, tal y como somos. Tal y como somos, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios no cambia en el Nuevo Testamento. Su carácter sigue siendo santo. El juicio sobre Ananías, mis amados hermanos, nos muestra una cosa: que la gracia no es una licencia para la hipocresía, sino que la gracia de Dios es un llamado a un temor reverente hacia Dios. La gracia no es una licencia para pecar, sino es la manifestación de Dios, que a pesar de nuestros errores, Dios nos va a seguir amando. Pero ¿sabe algo? Tenemos que corregir lo que nos hace falta corregir. Es bastante fuerte, mis amados hermanos. La gracia no es para mentirle al Espíritu Santo, sino para vivir en la verdad. La gracia, mis amados hermanos, es para que usted y yo vivamos en la verdad de Dios. Fíjese qué pasó después. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. O sea, no iban juntos. Todavía los descarados dijeron: tú llévate una parte del dinero y yo me llevo otra, y así para que se vea mucho. ¿No? O sea, fíjese qué locos eran estos, ¿no? Porque muy probablemente sí se veía mucho dinero. Y se ponen de acuerdo para que vean que somos un matrimonio ejemplar, un matrimonio de verdadero ejemplo dentro de la iglesia. Dice: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendieron en tanto la heredad? Como que dándole la oportunidad. O sea, Pedro preguntó como que dándole la oportunidad. ¿Van a dar todo el dinero de su propiedad? Pedro dándoles la oportunidad. ¿Y ella qué dijo? Sí. Mi esposo trae una parte, yo traigo la otra, pero es todo el dinero, para que vean cuán generosos somos. Y Pedro le dijo: ¿por qué se convienen en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Y al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron todas estas cosas. El error de Zafira fue haber repetido la mentira y caer ella también muerta.
¿Sabe algo? Hay matrimonios muy ejemplares dentro de la Biblia y dentro de la iglesia hay matrimonios muy ejemplares. Hay otros matrimonios que están en camino de ser ejemplares. No son perfectos, tienen sus fallas, tienen sus errores, sus peleas, ¿verdad? Sus caídas, sus levantadas, sus días soleados, sus días oscurecidos, otros días grises, otros días donde se arrepienten de haberse casado, otros días donde le dan gracias a Dios el haberse casado, y así, ¿verdad? Digo, 2 meses me han enseñado mucho. No es cierto, no se crea. No. Va a decir que ya ando bien amargado. No se crea. Y hay otro tipo de matrimonios que son muy unidos, pero para lo malo. ¿Y sabe cuáles son los peores? Los que aparentan ser unidos, pero se unen para lo malo, para hacer maldades, para dañar a la gente. Se recuerda cuando tocamos el mensaje acerca del nombre, que el nombre pesa, ¿verdad? Le ponía el ejemplo, a ver, ¿por qué no le pone uno de sus hijos Lucifer? ¿Verdad que no le va a poner Lucifer a ninguno de sus hijos? Si el nombre está bien bonito, significa que es un ser de luz. ¿Por qué no le pone Lucifer a su hijo? ¿Sabe por qué? Porque el primero que se llamó Lucifer manchó su nombre. Y ahora ese nombre ya es nombre de demonio, aunque tenga nombre bonito. Aquí ahora yo le hago la pregunta, ¿cómo van a recordar al matrimonio de usted? ¿No? Creo que no hay ningún Sánchez aquí, ¿verdad? Al menos de primer apellido. No, y los Sánchez, ¿cómo? No, ni los menciones, son un problema esos dos. Peleoneros, dramáticos, tranzas, hacen división, hacen problemas. Ni te metas con él, ni nada más ni me los menciones, man. No, ahora imagínense de aquí en adelante los que se llamaban Ananías, ¿cómo iban a relacionar ese nombre? Como los mentirosos. Y lo peor de todo, los que se mueren en la iglesia. Zafira, que viene de un derivado de una piedra preciosa. Ahora ya se quedó manchado ese nombre, el nombre de Zafira ya se queda manchado ahí como una mujer mentirosa, problemática, y que si se une nada más se une para causar problemas. ¿Cómo lo van a recordar usted, mi amado hermano? Que digan, a ver, los Ortiz, los Méndez, los Muñoz, los López, ¿cómo los van a recordar? ¿No? ¿Cómo los van a recordar? Al menos yo ya tengo en mi lista negra, que espero Dios me la borre pronto, 2 que 3 apellidos que ya no quiero que se me vuelvan a aparecer. Que Dios me los bendiga, me los guarde, me los cuide. Pero de verdad, porque lo único que hacía, hermano, era puro problema, de verdad. ¿Cómo nos van a recordar a nosotros? Es esta mujer, sí, unida a su esposo, trabajando con su esposo, recibió la heredad junto con su esposo, vendió la heredad junto con su marido, pero lo único que hicieron ellos dos fue causar puros problemas. ¿Sabe algo? Ya cuando cae el juicio de Dios es cuando uno dice, híjole, no vaya a ser que a mí me pase también. ¿Y sabe a quién le tocó ver de primera mano a los muertos? Y todavía el apóstol los pone a enterrarlos y sacarlos. ¿Quiénes dicen? Ahí en esta verso. ¿Quiénes los enterraron? Pedro sí estaba loco. Me queda bastante claro que
que él decía, no, que lo saquen los jóvenes, que aprendan qué va a pasar si hacen lo mismo. Yo creo que de ahí nació un dicho que dice que hay que aprender en cabecita ajena, ¿verdad? Los jóvenes, a ver muchachos, sáquenme este muerto y entiérrenlo de una vez. ¿Qué le pasó? Por andar mintiéndole a Dios. Dios de mi vida. Háblele a los jóvenes otra vez, aquí está su mujer, ya está muerta también, entiérrenla otra vez. Pobres muchachos, mis hermanos. Dice que cayó el temor sobre ellos y en toda la iglesia por todo lo que pasó, imagínense. Digo, Dios me libre de que algo así vaya a pasar, ¿verdad? Y voy a mandar al Jaciel a que lo saque, ya que ¿no? Digo, a ver muchachos, aquí está el que era problemático y ya Dios lo sacó de este mundo. Y de una vez vamos a sacarlo de esta iglesia. No se crea, estoy bromeando. No va a pasar eso con la ayuda de Dios. Todos de aquí somos puros y santos delante del Señor. Solamente le estoy bromeando, estoy tratando de relajar un poquito el mensaje. Pero para que me entienda, mis amados hermanos, hacia dónde voy, van a conocer a nuestra familia como una familia unida y entregada a Dios, como una familia problemática, pero que aquí está, o como una familia hipócrita, que aparentaron ser y resulta que al pasar del tiempo nunca fueron, ¿no? Déjeme darle una buena recomendación. No se comprometa con Dios a cosas que no va a cumplir, porque por eso luego tenemos problemas con Dios. No se comprometa a decirle a Dios, Señor, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Si tú me das, entonces yo hago. Si tú me pones, entonces yo pongo. Si tú me sanas, entonces yo te sirvo. Mire, si realmente usted y yo no tenemos la capacidad de tener un compromiso verdaderamente amarrado con Dios, creo que es mejor no comprometerse. Es mejor no comprometerse. Miren, le voy a dar un ejemplo porque es gente que ni está ni nunca estuvo. Pero al menos yo escuché a 3 personas, 2 se lo dijeron a mi padre y 1 me dijo a mí. Yo le voy a poner un terreno. Al menos 2 se lo dijeron a mi padre, ¿no? Y yo estuve ahí cuando se lo dijeron, él no me contó. Yo estaba ahí. Y yo le decía, oye, ¿le crees? Y él me dijo, no. Pero usted sabe, ¿no? Siempre muy amable, muy recibía a todos y abrazaba a todos. Aunque fueran como fueran, él amaba a todos y ama a todos, tal cual y como son. Pero sí me dijo, no, ¿verdad? No, y a la fecha, pues, sigo rentando, hombre, ¿no? Hubo otros que dijeron, aquí voy a estar para lo que necesite. Y qué y nunca les pedí nada. Y además nunca les pedí nada. Entonces aquí vamos a eso, mis amados hermanos, ¿no? Número 1, hay que entender que Dios es quien sostiene su ministerio, sus ministros y sus pastores. Pero además, quiera o no, el ministerio es personal, ¿verdad? ¿No? El ministerio no somos como el Papa, que nos embisten, nos vamos a un palacio bonito y que sean ahí los padrecitos los que lidien con la gente. ¿No? Este es un ministerio personal y directo, y siempre tiene que ser así. Entonces déjeme darle una recomendación bíblica. Preséntese ante Dios, no ante el pastor, no ante el líder, no ante el ministro, no ante los hombres, no, ante Dios, tal cual y como usted es. Y dígale, Señor, yo no sé si voy a poder, pero al menos lo poco que tengo, te lo doy. Y no se comprometa más. No diga, Señor, yo voy a servir, yo voy a dar, yo voy a poner, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. ¿Sabe por qué? Porque cuando toca el tiempo de entregarle a Dios lo que es, a veces ya no nos alcanza.
En Jueces hubo un juez que Dios usó mucho, pero tuvo un error de abrir la boca más de lo que él debía, llamado Jefte. Dice la escritura que ya estaba, ya Israel estaba en paz, y pues él tenía ganas de ofrecer sacrificio, y le dijo a Dios: el primero que yo vea en el horizonte que llega, ese yo te voy a dar en sacrificio. Y dice que llegó su hija. Y el otro se arrepintió y tuvo que matar a la hija. Sí, así tal cual. Tuvo que matar a la hija. Digo, qué bueno que no estamos en el Antiguo Testamento ya. Pero ¿para qué se comprometió? Y se comprometió con algo que Dios no le pidió. Digo, él se tuvo que aguantar y no sacó lo hipócrita y dijo: ni modo. Qué desgracia tan más grande, pero ni modo. Hay otros que no se comprometieron a nada con Dios y Dios les demandó mucho. El profeta Oseas, por ejemplo, ministro, santificado, de buena familia, y le dan por mujer a una prostituta. Y Dios lo obliga a casarse con una prostituta. Entonces déjeme decirle algo: no se comprometa. Dígale a Dios: úsame para lo que tú me quieras usar. Para lo que tú me quieras usar, Señor. No me voy a meter en los problemas de esos de voy a dar, voy a hacer, voy a deshacer, voy a ir, voy a poner, porque a veces no se puede, mis amados hermanos. Y terminamos cayendo en hipocresía. Estoy leyendo con mi esposa un libro acerca de los matrimonios, y una de las cosas más interesantes que me encontré es que estaba el pastor junto con su esposa en una convención. No ganaba mucho en ese entonces, y él dijo: yo me comprometo a casi construir una iglesia, él solo. Y no se imagina el broncononón que tuvo con su esposa, y después a comprometerse a pagar. Tuvo que vender su carro, tuvo que hacer no sé qué otra. O sea, no eran 20,000 pesos. Para vender un carro es que se comprometió con arriba de 100,000 pesos. Les digo: híjole, ¿no? Lo que se vaya a comprometer, mis amados hermanos, yo les recomiendo, mejor dígale a Dios: ¿qué buscas de mí y qué esperas de mí? No vaya a ser que la hipocresía nos cueste la vida espiritual, mis amados hermanos. Dice que la iglesia cayó en un profundo temor. Habían vivido lenguas, habían vivido milagros, habían vivido prodigios y un montón de cosas, pero Dios les recordó en ese momento que Dios sigue siendo un Dios santo. El temor de Dios no ahuyenta el amor, mis amados hermanos, sino que lo profundiza. ¿Sabe algo? Una iglesia que no tiene temor de Dios se vuelve liviana. No pasa nada, ¿no? Antes, ¿cómo teníamos problemas con la corrección de algunos hermanitos? Nos equivocamos en muchas cosas, pero en algunas otras sí teníamos razón. Y no tiene idea de cómo se enojaban, ¿verdad? ¿Por qué no lo pone en la alabanza? ¿Y por qué no lo sube a la alabanza si sabe tocar, si sabe hacer esto? Y al paso del tiempo salió que el brother era buen músico, pero sabe Dios y salvo. Pero buen músico. Una iglesia que no tiene temor de Dios se vuelve liviana, mis amados hermanos. Hay que tener temor de Dios. Todo lo que hagamos, mis amados hermanos, Dios nos mira. Dios nos evalúa, Dios está ahí, porque la presencia de Dios exige pureza.
La presencia de Dios exige pureza. No se puede invocar el fuego sobre un altar sin limpieza. La unción se derrama sobre lo que ha sido consagrado. Por eso Elías, ahí en Reyes, cuando dice que descendió fuego del cielo, cuando pone todo el altar, dice que lo roció de agua todo completo. Porque el altar primero tenía que limpiarse antes de que cayera el fuego. La familia de ustedes es un altar, mis amados hermanos. Aunque no diga amén, es un altar. Usted mismo es un altar delante de Dios. Y nos tenemos que limpiar. Y la disciplina de Dios es una oportunidad colectiva para todos. El que no quiso entender, no entendió. Entonces entendamos nosotros. El que no quiso corregir y no corrigió. Entonces corrija usted y corrijo yo. Como alguna vez escuchaba al pastor Itiel. Le decía a su papá, es que mira los jóvenes de allá ministrando y se perforan y tienen tatuajes y tienen 2, 3 novias y ahí están y los ponen en el altar y cantan y hacen y deshacen. Su padre siempre dijo, sí, pero tú no. Tú no puedes. Pasa, mis amados hermanos. ¿No? Usted no me dejó ir a conciertos de jazz que tanto me gustaban cuando era chamaco, porque alguien de ustedes fue y me acusó con mi papá. No se apure, ya lo superé. Fue como hace 7, 8 años, no sé. Me dijo, te prohíbo que vuelvas a ir a esos lugares. ¿Pero por qué? No tomo, no fumo, no me drogo, no soy mujeriego, nada, hombre. Soy bien tragón, pero pues, ¿qué problema hay con eso, no? Te prohíbo que vayas a esos lugares. Porque si estás al frente en la iglesia, eres exclusivo de la iglesia. Ni modo. La disciplina de Dios es oportunidad colectiva, mis amados hermanos. Porque ¿sabe algo? Una iglesia que teme a Dios será temida por el infierno. Una iglesia santificada para Dios, el diablo no la puede tocar. La enfermedad no la puede tocar. El demonio no la puede tocar. Pero si dejamos una brecha, como dice la Escritura, no vaya a ser que por ahí se meta la serpiente. El altar de su familia, el altar de su matrimonio, el altar de esta iglesia, no es un escenario. Ananías y Zafira, ¿sabe por qué? Murieron. No por ser los peores pecadores de la iglesia. Uno diría, hubieran matado a Pablo, el que mató gente, ¿no? Uno diría, hubieran matado a David, el que fue un completo adúltero, y mataron a 2 por dar una ofrenda que no era. Esa es una muy buena pregunta para hacerle a Dios cuando estemos en el cielo. Pero ¿sabe cuál fue el problema de Ananías y Zafira? Que intentaron tratar lo sagrado como si fuera común. Intentaron tratar las cosas de Dios como si fueran cosas comunes. Y en este caso ya se dirige a lo que ellos iban a dar. En este caso fue dinero. El dinero lo trataron como algo común. Pero una vez el dinero entra a la iglesia, es un dinero de Dios. Son las cosas de Dios. Por eso a algunos yo les he dicho, en estas bocinas no va a sonar música del mundo. Si en su estéreo sí, en su casa sí, está bien, pero en estas bocinas música del mundo no suena. En estos micrófonos, canciones del mundo no van a sonar. Ay, hermano, qué religioso se está oyendo. Son las cosas de Dios. Si en su casa le gusta eso, ya es tema suyo, no mío. Pero son cosas de Dios, mis amados hermanos. Ese fue el problema de Ananías y Zafira.
trataron las cosas de Dios como si fueran cosas comunes. Fingieron una consagración total, cuando en realidad, ¿sabe lo que eran? Véanme a mí cuánta ofrenda doy. Véanme a mí. Ahora me van a poner de pastor porque soy el que más ofrenda. Ahora me van a poner el que hace porque soy el que más espiritual soy. No se trata de eso, mis amados hermanos. Y ese es un tipo de gente que sabe algo. Quieren la corona de honra sin primero cargar la cruz del sacrificio. Hay gente que busca de inmediato la honra sin primero cargar la cruz. Quieren el reconocimiento sin primero haber trabajado por el reconocimiento. Quieren la bendición sin antes haber luchado por su bendición. Hoy, mis amados hermanos, Dios sigue purificando a su iglesia. Puede que no veamos muertes físicas, y espero en Dios que no las veamos, pero probablemente algunas muertes espirituales sí. Probablemente algunas personas apagadas sí. Iglesias sin poder, llenas de gente, pero completamente apagados. Creyentes estancados. Y sabe algo, muchas veces este problema está en una raíz fingida, en una raíz hipócrita, en una apariencia vacía. Si queremos la gloria de Dios y mantener la gloria de Dios, dice amén a eso. Yo quiero seguir sintiendo la gloria de Dios cada domingo. Yo quiero seguir sintiendo su presencia cada domingo. Pero para eso necesitamos temor de Dios. Temor de Dios en lo que hacemos, en lo que pensamos, en cómo nos dirigimos, en qué nos comprometemos. Y llévese esto, a lo mejor de todo el mensaje, al menos llévese esta frase: Dios no bendice lo que fingimos ser. Dios bendice lo que realmente rendimos. No va a bendecir lo que fingimos ser. Dios bendice lo que realmente rendimos. ¿Qué le dijo el profeta a esa mujer cuando le dijo: ya no tengo nada, estoy para morirme ahorita en este momento? Y el profeta le volvió a preguntar: dime qué tienes. No, pues sí, tengo muy poquito aceite, muy poquita harina. ¿Sabe algo? La gente siempre sí tiene algo, pero a veces sentimos pena porque sentimos que el otro tiene más que nosotros, y por eso preferimos decir no tengo nada. Por eso el profeta 2 veces le tuvo que preguntar: dime qué es lo que tienes. Y hoy es la pregunta que Dios nos hace a nosotros: dime qué es lo que tienes. Y no como aquel publicano: Señor, gracias porque no soy como aquel, el fariseo y el publicano. Gracias porque no soy como el publicano. Gracias porque no soy como este hipócrita. Y el hipócrita es uno, mis hermanos, ¿verdad? Gracias, Señor, porque soy una persona que ora mucho. Bueno, el que ora mucho cambia su actitud, y ahí se va a reflejar en su oración. Gracias, Señor, porque me has llenado de paciencia. Y como que todavía nos falta, ¿verdad? Eso es lo que debemos de tener más cuidado, mis amados hermanos. No me lo tome a mal. ¿Dice amén? No me lo tome a mal. O sea, denle un aplauso al Señor si se lo quiere dar. Pero mi mayor deseo y mi mayor anhelo, mis amados hermanos, es que todos los que estemos en esta casa, los que lleguen a esta casa, den frutos verdaderos. No seamos árboles que dan puras hojas, porque hay muchos árboles frondosos muy bonitos, pero sin fruto.
híjole, hay mejor esperar el tiempo de Dios, madurar en el tiempo de Dios. Muchos dicen, no, hermano, a mí me encanta ser el manzano, ¿verdad? Escuchaba al pastor Marcos Witt, que no sé qué Dios ha hecho últimamente en su vida, que ahora tiene una manera de predicar increíblemente buena. No sé Dios qué le hizo, qué le trató, qué desierto le pasó, pero vaya que el hombre como que está regresando a lo que era antes. Y él ponía el ejemplo de los frutos, ¿no? Y decía, ¿sabe usted cuánto tarda un árbol de manzanas en dar frutos? En promedio, unos 8 años. 8 añitos. Y luego da esas manzanitas que luego ya en el tianguis hasta regalan, ya ni las venden, ¿verdad? De esas así que digo, no sé, oye, ¿y esto fuiste a gastar al tianguis, no? Y empieza a dar esas manzanitas, pero el árbol va dando fruto, pero el árbol se va esforzando, pero el árbol se va fortaleciendo. No es de la noche a la mañana, mis amados hermanos. Es un camino, es una carrera, y no gana el que llega primero, gana el que llega. Ojo con eso. Que llegue primero no quiere decir que es el ganador. Los ganadores son todos los que llegan a la meta. Póngase de pie.